Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Hola, muy buenos días, ¿cómo están en este verano 2023? Miren, les cuento, hace algunas semanas los que nos habrán visto conversamos muy hondamente de la juventud, de cómo delinque la juventud, cómo se puede lograr que la juventud no delinca, etcétera. Y en esa entrevista que yo le hice a Marcelo Sánchez, que es el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, no pude alcanzar a hacerle 5 de 30 preguntas que tenía, porque también quería hablar del Exename, de la nueva ley de mejor niñez, del sistema de asistencia juvenil, etcétera. Entonces, quedamos con él, hagamos otro programa para hablar, porque es muy importante, porque el año pasado hubo una cantidad enorme de violencia entre menores, hubo casos emblemáticos, como los niños en el centro de Santiago con armas blancas, un niñito de 14 años que fue contratado como sicario, etcétera. Entonces, vamos a ver qué está pasando con el Sename o Exename y entender qué tiene que ver el Sename o Exename con toda esta realidad de los niños y jóvenes que delinquen, que tienen bastante que ver, digamos. Entonces estamos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Antes de preguntarle, les quiero contar que él es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, máster en gestión comercial, ha sido director de Cercotec y Fosis en la región metropolitana. También forma parte, es miembro del Consejo Consultivo de Senda, el que ve las drogas, por si acaso, y forma parte del Consejo de la Sociedad Civil del Sename. Eso entre otras cosas. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás tú? Buenos días, Rosario, buenos días a los auditores. Qué bueno volver a estar acá y completar este panóptico de lo que significa la protección a la infancia. Sí, me carga cuando los temas quedan inconclusos. Yo no soporto eso, así que por eso te quisimos invitar de nuevo, gracias por venir, porque otro de los temas relevantes, hablar del tema de la delincuencia, y no es que esté estigmatizando al Sename ni nada. Yo hace varios años atrás, 3, 4 años, hice un libro, 2 años de investigación junto a alumnos míos de periodismo en la Universidad del Desarrollo, que se llama Huellas Imborrables, en el cual tratamos la triste realidad del Sename, pero con testimonios directos. O sea, hablaron los niños, el cocinero, el tío, el no sé qué, y por eso digo que tiene mucho que ver con el tema de la delincuencia juvenil. Pero esto cambió, este libro nosotros lo hicimos justo antes de que la ley cambiara, porque la ley se demoró mucho en salir del Congreso, pero finalmente salió. Entonces, para que la gente entienda en su casa, tú que explicas muy didácticamente, Marcelo, ¿puedes contar qué es hoy día lo que era el Sename? ¿Qué pasa hoy día con todo eso? A ver, lo que la gente probablemente tiene en el imaginario colectivo de lo que fue la gran reforma del Sename fue la separación de los niños que delinquían de los niños que requerían protección. Y eso es así, eso es cierto, la separación de alguna forma se daba naturalmente, ya estaba. Pero se separó de ministerio. Se separó de ministerio. Pero antes también estaban separados antes estaban separados de lugar, habían prestadores que eran especializados para efectos de lo que era el Sename en materia de delincuencia, y había prestadores o organismos colaboradores que trabajaban en el tema de protección. Y cada uno tenía su forma de administrarse de manera distinta. A uno lo regía la ley penal adolescente, al otro lo regía la ley precisamente del Sename. Entonces, en consecuencia, el gran cambio, más allá de la separación de funciones, fue el concebir sistemas distintos, y un sistema donde estuvieran radicados en ministerios distintos, tuvieran especialidad distinta, donde finalmente también, cuando hablamos de protección,
desjudicializáramos la mayor cantidad de casos, que antes todo era judicializado, colapsando los tribunales de familia, y por lo tanto tener una parte importante, el 80% de todos los casos que están hoy día en Mejor Niñez o lo que antes iba a Mejor Niñez o el Sename antiguo, hoy día va a lo que se llama la sede administrativa, es decir, lo que debieran ser las oficinas locales de infancia, que vienen a sustituir las OPD, que eran las oficinas de protección de derechos, es decir, desde un enfoque más reparatorio hacia un enfoque más preventivo. Ya, a ver, pero para que la gente entienda en la casa. Antes, el sistema de protección de menores, es decir, niños vulnerables podían estar de 0 años a los 18 en un hogar del Sename, ya sea estatal o sea privado, esos son los organismos colaboradores, y estaban en estos, los famosos estatales eran los famosos CREAT, que eran yo estuve en varios, son enormes, podían tener 300 niños y dormían hacinados 80 en una habitación grande. Bueno, un sistema, la verdad, que viene en contra de los derechos del niño. Y lo que busca esta nueva ley, que ahora esto lo que busca a los niños vulnerables se llama Mejor Niñez, o sea, claro, ya no se llama Sename, se llama Mejor Niñez. Entonces, con esta Mejor Niñez, lo que yo entiendo es que la ley lo que busca es crear residenciales en donde vivan los niños, o sea, terminar con estos centros de 300, 400 niños y que hayan residenciales con no más de 15, 20 niños. A ver, ¿es así? Sí y no. Ya, o sea, en primer lugar, Mejor Niñez lo constituyen todos los niños que bajo una medida cautelar finalmente ya están o separados de cuidados parentales o deben ingresar a programas ambulatorios volviendo y conviviendo con sus padres o con sus familias, que también forman parte de esos programas. Entonces, cuando hablamos de la dimensión total del sistema, en este caso Mejor Niñez, tiene estos cuidados separados de los padres, que algunos van a residencia, otros van a familias de acogida. Se ha ido invirtiendo la cantidad de niños que están en un sistema o en otro. Antes era mayoritariamente niños en residencia, hoy día son mayoritariamente niños en familias de acogida, lo que es un gran avance, porque las familias de acogida de alguna forma se acercan mucho más al ideario del derecho a vivir en familia. ¿Qué es una familia de acogida? Para que la gente entienda, a lo mejor alguien aquí dice, ay, quiero ser familia de acogida. Una familia de acogida es una solución temporal a la institucionalización de un niño a través de una familia que acredita su competencia para tener al niño durante un periodo corto de tiempo, que no debiera ser más de 6 meses. ¿Qué pasa durante esos 6 meses? Se trabaja con la familia de origen, por lo menos eso en teoría. Se trabaja un programa de reunificación familiar con la familia de origen. En la medida que la familia de origen ya está en condiciones de volver a vincularse con el niño, la familia de acogida ayuda a hacer ese tránsito donde finalmente el niño vuelve a su familia de origen, en una familia de origen con factores protectores, que ya no vulnera, etc. Cuando eso no es posible, la familia de acogida tiene al niño hasta el momento en donde se declara la susceptibilidad de adopción, se encuentra una familia idónea y se inicia un proceso de adopción. Es decir, tiene estas dos componentes. Pero ¿y la familia acogida puede adoptar al niño? No, porque después se desnaturaliza la finalidad temporal de la familia de acogida. Perfecto. ¿Y esto ha dado buenos resultados? Mira, en el mundo, este es el modelo predominante. Las residencias prácticamente no existen. Hay algunas que tienen algún carácter más clínico que todavía subsisten, porque se ha verificado, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de Harvard, de la UCLA, de varios investigadores en Estados Unidos que analizaron una residencia modelo de Rumania, de la Rumania de Ceausescu, en el tiempo de la dictadura comunista, y posterior a ella, digamos, que quedaron estos centros donde vivían muchos niños, pero con muy buenas condiciones, estándares de habitabilidad muy buenos, básicamente como las residencias modelos que hoy día tenemos. ¿Y qué lograron determinar? Lograron, a través de un estudio con tomografías cerebrales,
lograron darse cuenta de que el tamaño cerebral, la acumulación de materia gris, las conexiones sinápticas, la poda sináptica necesaria para el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional, etcétera, era totalmente inferior en los niños que habían pasado más de 6 meses en la residencia versus los niños que habían terminado en familias de acogida. Mira. Y eso no era, es bueno, científico. O sea, es absolutamente científico, 400 casos con seguimiento durante 20 años. Después de 20 años, eso en Chile no lo vamos a hacer, no un vamos a estar vivos para saber un estudio así. Pero había, lo interesante es que hay varios metaanálisis de otros estudios que logran demostrar los cambios conductuales, deterioros conductuales importantes en aquellos niños que habían pasado más de 6 meses en una residencia. Perfecto. El sistema residencial en sí mismo genera problemas para el desarrollo cognitivo y afectivo de los niños porque los niños necesitan socializar en un entorno. Al tenerlos separados en residencia, aunque sean las mejores residencias del mundo, esto no tiene que ver... O sea, la salida es la familia de acogida, digamos. Tiene que ir por ahí. Y en general en el mundo, las familias de acogida tienen dispositivos bien completos, con programas de apoyo a la crianza, con buenos recursos. En Chile no es así. En Chile las familias de acogida reciben una subvención muy pequeña, del orden de los 90.000 pesos. No reciben programas de apoyo a la crianza, menos con programas con evidencia. En general hay una gestión de supervisión más que un trabajo de apoyo a los padres que cuando reciben un niño que, claro, cuando una guagüita o cuando un adolescente, las necesidades son totalmente distintas. Perdón, ¿y por qué entonces no está dentro de eso el haber incluido el decirle a los padres sustitutos, digamos, que tienen que tratarlo así? Bueno, aquí hay un tema de diseño que es muy importante, el poder incorporar programas que estén basados en la evidencia de apoyo a la crianza, de trabajar con estos padres que son acogedores, de formar un currículum de los padres acogedores. Pero no entiendo que si tú me lo estás diciendo aquí en un programa que hay no sé cuántos estudios que demuestran que hay tantos estudios y que se dice que en el mundo hay que entregar un papel antes a estudiar, que los papás de residencia estudien, que sea algo más profesional, y pagarles mejor y todo, ¿por qué aquí no lo hacen? Bueno, porque se ha optado por un modelo que es distinto. ¿Distinto o más barato? No, distinto, también más barato, entre comillas, porque una familia de acogida hay muchas que están dispuestas a no recibir ningún recurso, a poner sus seguros de salud, claro, a matricular a los niños en la escuela que corresponda, etcétera. No es un tema de recursos. Yo cuando hablo con las familias que acogen, la mayoría dice, bueno, me encantaría tener un programa o alguien que me ayudara, porque yo no entiendo cómo poder ejercer parentalidad en contextos de mayor vulnerabilidad social. O sea, perdón, entonces si un niñito está en una residencia, en una casa de acogida, y empieza a hacer una rabieta y empieza a romper y todo, porque pasa, yo lo vi, me pasó mucho. O sea, los padres que están ahí, los padres tienen muy poca herramienta no saben qué hacer. Tienen muy poca. Hay algunos que obviamente tienen experiencia, que han estado muchos años, pero te basas básicamente en las capacidades en el sentido común. Exacto. Entonces, esto es distinto. Por ejemplo, en Estados Unidos, el foster care de familias de acogida trabaja con un programa que se llama el KIP, que es un programa basado en la evidencia. Y trabajan también con el PMTO, que es un modelo que también tiene muchos estudios con grupo de control y que muestra cómo los padres tienen que tomar determinados elementos normativos, refuerzos positivos para trabajar con los niños en contextos súper difíciles. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, Rosario? Acá se ha optado por reducir el tamaño de las residencias y no invertir de manera equivalente en fortalecer las familias de acogida. Ese es el cambio que hay que hacer. O sea, hoy día tenemos que dotarlo de herramientas en materia de programas de parentalidad que le den sólida evidencia y que ayuden a sacar a ese niño para que el día de mañana no se tiente a ser un delincuente. O sea, de todas maneras, acá hay una serie de vulneraciones importantes. En las mismas residencias, tú ves porcentajes importantes de exclusión educativa que no se concibe. O sea, después de la experiencia que hemos tenido con la pandemia, donde pudimos hacer clases virtuales o donde podemos hacer homeschool, etcétera, uno se pregunta por qué hoy día tenemos altas tasas de exclusión educativa del orden de un 30%. ¿Cuántas casas de acogida
¿Tienes más o menos Hoy el día, número? hoy día en el sistema de familias de acogida estamos alrededor de 4.000 niños, más o Cuatro menos. mil. Más o Y menos. en Y en la residencia, residencia hay alrededor de 3.500. y ahí estarían todos Tan- los niños que están alojando en un hogar. sí, pero con una salvedad. ¿Qué? Cuando tú vas a una residencia y del 100% de los niños te encuentras con el 80%. Hay generalmente un 20% de los niños que se fugó de esa residencia. Ya. Y hay una orden de búsqueda y recogimiento que no se tramita. Las órdenes de búsqueda y recogimiento del año 2019 se están tramitando Recién recién. ahora, Entonces, claro. porque Carabineros no da abasto tampoco. No, Entonces, no, no se puede. entonces son niños que no están en el sistema y que debieran estar. Ya. Entonces, Y esos son niños que pueden estar en las calles delinquiendo. cuando tú cierras una residencia por las distintas razones, ¿ah? Porque la OCA no pudo sostenerse o tuvo situaciones de graves vulneraciones de derechos interviene el Estado, etcétera, cuando tú la cierras, ¿qué pasa con esos niños? Hay algunos niños que se derivan a otra residencia, hay otros que se quedaron sin oferta. Mm, mm. Entonces, eso es muy grave Sí. porque finalmente son los más expuestos Sí, a la grave y los vulneración. CREAT estatales se terminaron o quedan CREAT abiertos? Quedan CREAD, están en proceso de cierre, todos los CREAD, pero finalmente se establecieron estas residencias familiares que también tuvieron sus complejidades, porque se crean dinámicas dentro de los CREAD, verdaderas familias que se Mm. constituyen y que Y las terminan tuvieron que separar. separarse. Hay adhesión qué sé yo, a los cuidadores, a las personas, y eso provocó un quiebre en los niños. Claro. Y residencias modelo, tuviste la de Providencia, que tuvo un montón de Sí. problemas. Bueno, pero yo creo, Marcelo, que hay que hacer el cambio y siempre va a haber una generación súper fuerte, que es la generación del sacrificio, que le va a tocar sí. el cambio, pero a los que vienen no, o si no, nunca vamos a hacer esos cambios. O sea, de todas maneras, pero esos cambios tienen que ser Se bien pueden hacer, pensados, se tienen pueden que hacer ser con más, gradualidad claro. y tienen que ser también mira, si hubiésemos tenido la visión clara respecto de cómo la decisión, más que visión clara, porque todos sabemos que las familias de acogida son infinitamente superiores al trabajo que tú puedes hacer en la residencia si se hacen bien. Si se hacen mal, tienen los mismos problemas. Pero si Perfecto. se hacen bien, se puede hacer mucho más. Bueno, estamos aquí en La Otra Cara conversando con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Vamos a comerciales y ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Aquí estamos de vuelta en La Otra Cara. Antes de seguir con nuestro invitado, te quería contar que ahora puedes ahorrar directo en tu Provida App, abrir tu cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2 y abonar o girar plata si lo necesitas. Descárgala ya. ¿Sabías que GTD trajo a Chile Hero 6 de Amazon? Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a gtd.cl y contrata los mejores planes de internet. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Marcelo, ya, ese por el lado de la niñez, de mejor niñez. Entonces, dado que ya te lleva funcionando un año, ¿qué nota le pondrías al programa? A ver, es que esto hay que separarlo, esto es un animal que hay que despostarlo. O sea, definitivamente hay situaciones que son muy complejas. La defensora hace un año exactamente, más o menos, pudo establecer que las listas de espera que tenían mejor niñez en el sistema ambulatorio eran del orden de los 15.000 niños. Hoy día, las cifras de las listas de espera son del orden de los 25.000 niños. Es decir, Peor. en vez de disminuir, están aumentando. Mm. Estamos teniendo situaciones muy graves en el acceso a la salud mental. Hoy día, para conseguir una hora psiquiátrica, una evaluación psiquiátrica para un niño, pueden pasar 3 años. 3 años en donde el niño desertó del colegio, inició consumos problemáticos o atentó contra su vida. Tenemos todavía sin resolver las órdenes de búsqueda y recogimiento, con una cantidad de niños importante que no sabemos en qué condición están, que solamente nos enteramos cuando llega el certificado de defunción. Y en consecuencia,
podemos estar teniendo un conjunto de niños que son reclutados por el narcotráfico, que son reclutados por redes de explotación sexual, como lo vimos, por ejemplo, en lo que pasó con el Hogar de Cristo en Viña del Mar, redes de explotación sexual, pese a que la residencia era una residencia modelo. Entonces, estamos en una situación muy grave porque la implementación del servicio Mejor Niñez no está dando respuesta a la urgente necesidad de la oferta que debiera estar disponible hoy día. Perfecto, o sea, a un año de que ya está funcionando, ¿tú crees que ha sido deficiente la...? Absolutamente. La implementación ha sido deficiente en cuanto a poder proporcionar aquella garantía de oferta que debiera estarse proporcionando. Mira. ¿Qué nota le pondría? Un 3. Un 3, o sea, 3. ya. Y en eso... Yo no podría decir que estamos mejor que antes, o sea, al contrario. Peor que el sistema antiguo. La implementación ha sido extraordinariamente deficiente. Y adicionalmente tenemos algo que es más complejo. Hay un 80% de niños que antes estaba bajo protección de los jueces. Hoy día el 20% sigue estando bajo protección de los jueces. Si tú tenías una necesidad de oferta, aplicaba el 80 bis el juez y era obligatorio conseguir la oferta. Hoy día tenemos un 80% de niños que no están bajo la condición de maltrato grave, por lo tanto no están en Mejor Niñez, pero debieran ser atendidos por las oficinas locales. Se comprometieron 90 oficinas locales al primer año de implementación, llevamos 17. Y en la práctica... ¿Qué son esas oficinas? ¿Qué se hace dentro de esas oficinas? Las oficinas locales son, en primera instancia, dispositivos preventivos. Es decir, detectan una vulneración de derecho, establecen un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico dicen, bueno, la familia tiene que acceder a este programa específico y si no lo hace, vamos a mandarla a Mejor Además Niñez. que, Marcelo, una de las grandes promesas de esta Mejor Niñez era que la rehabilitación del niño vulnerable iba a ser en familia, incorporar a las familias. Entonces, si no están estas oficinas, si no están las familias. Oficinas es imposible. No, las oficinas locales hoy día no cuentan con un modelo de intervención preventiva, no cuentan con una oferta local de programas que tengan evidencia, que tengan resultados, que puedan detener trayectorias más complejas. No están trabajando elementos para apoyar la parentalidad o la reunificación familiar, el trabajo que hay que hacer previo para que no se cronifiquen las conductas vulneradoras que van a terminar llevando a un niño a Mejor Niñez. Y hoy día no tenemos la potestad judicial. Hoy día no está la fuerza con que esa oficina local va a hacer que el señor de salud haga la pega, que el señor de vivienda haga la pega, que el señor de desarrollo social haga la pega, y nos pasa lo mismo, por lo cual fracasó Sename. El intersector no tiene potestad administrativa, no está la fuerza para hacer que el intersector haga la pega que tiene que hacer. Y eso es muy grave, porque tenemos el 80% de estos 100.000 niños que entran en el sistema y que debieran ser apoyados por el intersector, no tienen un organismo que esté ejerciendo esa potestad administrativa. Hablando de esta oficina... Hablando de estas oficinas locales. Que es donde debería estar radicado. Y que no se han hecho, que de 90 que se prometieron, han abierto el año 17. Piensa que lo que están haciendo es transformar la OPD con una lógica totalmente distinta. Las OPD funcionaban desde la vulneración. Las oficinas locales debieran funcionar desde la prevención. Y no se está haciendo. Y por eso ¿qué pasa con el ministro Giorgio Jackson, el que está a cargo de todo esto, de desarrollo social? Que por lo demás es responsable civil y penalmente cuando hay una ley como la que hoy día hay. Él tiene la supervigilancia del sistema. Y creo que eso todavía no lo han aquilatado lo suficiente. Por eso la Corte Suprema, a diferencia de otras veces, la Corte Suprema en general nunca ha hecho de manera muy explícita, salvo cuando hace estas auditorías que hacen ¿cómo se llama? Las Cortes de Apelaciones respecto del servicio. Nunca había sido tan explícito en decir, cúmplase. Esto de las listas de espera no es baladí. O sea, el ministro no está cumpliendo su deber. Hoy día, no solamente el ministro. Recuerda que el ministro... Sename, sí, no, pero el ministro representa al presidente. Es la supervigilancia del presidente. ¿Se podría acusar de notable abandono de al ministro? No lo sé.
porque depende de cómo la ley sea interpretada en estas materias. Pero ya tenemos una acusación a nivel internacional. Ya el Comité de Derechos del Niño formuló cargos contra Chile, formuló observaciones importantes y se nos va a pedir rendir cuenta respecto de qué se ha hecho para modificar este sistema. ¿Es una vergüenza nacional esto? Siempre cuando tú estás vulnerando los derechos de los niños, cuando el Estado lo está haciendo. Mira, Rosario, los niños fueron arrebatados de sus padres, para bien o para mal, porque tenían problemas de competencias parentales, grave negligencia, etcétera, pero se los quitaste a sus padres, te los llevaste al Estado, a la protección del Estado. Un 20% desaparecieron. No sabemos los que están ahí y necesitan una intervención en salud mental o salud física tienen que esperar junto a otros 25.000. Los niños que estaban con los cuchillos a lo mejor son uno más de las listas de espera. Entonces, ¿qué empieza a hacer? O sea, el Estado toma una responsabilidad al sacar a los niños de sus padres y dice y se compromete a hacer la reparación necesaria. Y hoy día están en listas de espera. ¿Y esto es responsabilidad de los que hicieron la ley del gobierno anterior o es responsabilidad de este gobierno que no la ha aplicado? Hay responsabilidad de todos. Una cosa es el diseño, y no digamos, por cierto, de que esto no pasaba antes, si esto también pasaba antes. Claro, pero cuando tú haces una ley nueva se supone para que cambie la realidad. Sí, entonces tú me dices que estás peor que antes. Y mucho se subsidiaba en la acción que tenían los jueces con el 80 bis. Claro, había una potestad. Y ahora punto. No. Hoy día no la hay, por lo menos para el 80% de los casos. Perfecto. Entonces, ojo, aquí hay una responsabilidad desde el diseño, sí, pero fundamentalmente desde la implementación. Y esto es un llamado de atención porque nosotros fuimos langostas en la olla, nos quedamos dormidos. Nos aplaudimos porque teníamos ley de garantía, nos aplaudíamos porque teníamos ley de mejor niñez, nos aplaudíamos por el nuevo servicio de reinserción. Y no. Pero nos olvidamos de lo esencial, que tenemos que llegar antes, tenemos que tener dispositivos preventivos temprano, antes que los niños tengan 14 años, como lo que conversábamos para que no sea sicario. Claro, ¿por qué? Porque antes de los 13 años, los niños todavía son susceptibles al vínculo parental o de cuidado, todavía le hacen caso al papá, a la mamá, al cuidador. Después de los 14 años se relacionan con pares, muchos de ellos negativos, inician trayectorias delictivas. Oye, Marcelo, ahora, ¿qué pasa con la otra pata de lo que era el Sename, de la justicia juvenil? Ya que estaban los centros ya ni me acuerdo el nombre, pero como las cárceles para menores. Los centros cerrados, hay semicerrados, hay pena abierta. Para los niños, para los adolescentes que han delinquido entre 14 y 18 años. Primero entender las magnitudes. Estamos hablando de alrededor de 1.000 niños que están en este sistema. Segundo, entender que la provisión de servicio es mixta, es del Estado, pero también opera a través de privados. Pero la provisión de servicios es a través de la ley de compras públicas, no una ley especial como la que tiene en la OCA. Eso es. Pero mi pregunta, ¿qué pasa con? Antes estaban en estos centros, que son como cárceles modelo, porque son bastante cómodas, yo también fui. Sí, y la verdad es que no. Totalmente distinto. Sí, nada que ver a Colina. O sea, claro, el estándar adulto es. Nada que ver. ¿Eso sigue? Hoy día sigue. Porque la ley es que ahí tengo una confusión. La ley que ve el tema de la delincuencia juvenil, ¿se está aplicando ya? Sí, siempre. O sea, son dos cosas distintas. Pero la nueva. No, son dos cosas distintas. Una es el servicio de reinserción. El nuevo servicio está en proceso de implementación, está saliendo, todavía tiene que ser publicado. O sea, todavía no tenemos. Y hay que empezar a trabajar. Y hay un proceso de progresión. El antiguo Sename tiene que ir pasando hacia este nuevo servicio. Claro. La ley penal adolescente sigue aplicándose. Sí. Ahora, las disposiciones que tenía el nuevo servicio establece modificaciones importantes en el catálogo de penas. Y también establece el mecanismo de exasperación. Déjame tratar de explicarlo de manera muy simple. Cuando un niño delinque, si delinque 3 delitos distintos, va recibiendo condena por cada uno de los delitos. Y se suman. Entonces, entraste a los 16 años y terminaste saliendo por ley penal adolescente a los 27. Y era un adulto en el sistema. Entonces, y que cumple condena en el Sename. Exacto. Y no en una cárcel de adultos. No. Entonces, hoy día el mecanismo es de exasperación. Es decir,
se determina el delito de mayor gravedad y se acumulan las penas, de tal manera de que el niño, entendiendo que hay una etapa de desarrollo que no se puede prolongar en el tiempo, en la medida que tú tienes más tiempo encerrado a un niño, más certeza vas a tener que el niño va a ser delincuente en el futuro. Eso es así, porque tiene que ver con el desarrollo del niño. Entonces, logra establecer esta figura de que se acumulan las penas, pero dentro de una sola, de la que es la mayor de todas. De tal manera de garantizar un proceso de rehabilitación. Establece también otro tipo de penas. Establece la mediación, por ejemplo, que no existe en la ley, que tiene los principios de justicia restaurativa. Tú te sientas con la víctima, sientas al victimario, llegan a un acuerdo de reparación y se trabaja en base a ese acuerdo de reparación. Es decir, en el diseño, claramente este servicio es un tremendo avance respecto a lo que teníamos antes. Perfecto, pero nuevamente con eso, el desafío es la implementación. Sí, pero los centros van a seguir igual. Los centros van a seguir igual. Eso no se modifica. La única diferencia es que la provisión de servicio nuevamente es a través de la ley de compras públicas, no a través del mecanismo de subvención, por lo tanto se licita. Y lo que permite un financiamiento basal, un periodo de más largo tiempo, etcétera, trae muchos beneficios comparado con un sistema de subvención. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa, Marcelo? Porque los niños están delinquiendo cada vez más chicos. Sí. El sistema nuevo y el sistema actual de Sename toma a niños de 14 a 18. ¿Qué pasa si se encuentra un niño de 10 delinquiendo? A un niño de 13, a un niño de 12. Son invisibilizados. Son invisibilizados, se les invisibiliza como vulneración de derechos y no reciben una atención específica para no desarrollar carreras delictivas. O sea, se lo trata como un niño vulnerable. Se le trata como un niño vulnerable, pero en la práctica significa que no hay oferta específica para ese niño. Exacto, para eso ya. Entonces, ¿y a dónde se coloca ese niño? En general, o se le devuelve, o no. En general se le devuelve a los papás, porque no hay listas de espera, recordemos. Entonces, finalmente el niño pasa por el tribunal, es declarado vulneración de derecho, la mayoría de los casos vuelve a donde sus padres. Aunque mate a alguien. No, ahí ya es un poquito distinto, pero se va a un centro de una residencia de protección. Pero en la residencia va a haber más niños. Sí, claro. Entonces él lleva el mal ejemplo a los niños que son vulnerables, que es lo mismo que pasaba en el Sename anterior. Es lo mismo que pasaba en el Sename. Y que a la larga iba este profesor a enseñarle para delinquir a los niños que sí eran vulnerables, entonces era una escuela del delito. Lo que pasa, Rosario, es que en esto uno tiene que tener mecanismos especializados para esos niños. Acá no se trata de criminalizarlos de manera muy temprana. Pero tratarlos. De 8, 9, que tenéis que tratarlos. Tenéis que darle una oferta. Y te lo digo ¿por qué? Porque Susan McBee, que es una investigadora de la Universidad de Edimburgo, ha analizado 4.500 niños más de 20 años y ha logrado determinar que aquellos niños que entran en contacto con la justicia más temprano aumentan la probabilidad de vivir carreras delictivas. Entonces, lo que hay que hacer es ser muy cuidadoso y, por lo tanto, tener una oferta terapéutica, especializada, etcétera, donde puedan acceder. O sea, con esta nueva ley se dejó un vacío entre los niños que delinquen entre 8 y 13 años. Hoy día hemos visto niños de 8 y 10 años participando en trayectorias Por eso, delictivas. Hay un vacío. Sí. No hay una oferta para ellos y que esos son niños que... Mira, había una oferta que estaba en el sistema Lazos, que básicamente establecía que los niños que estaban en el 24 horas podían pasar, independiente de su edad, algunos de los distintos niveles de programa, pero se fue focalizando hacia los 16, 17 años. Eso es llegar tarde. Sí. Eso es llegar tarde. Hoy día, si tú no comienzas tempranamente, y estamos hablando tempranamente, cuando tú desarrollas habilidades socioemocionales y bajando, en los niveles más bajos. Fíjate que hace unas semanas el Ministerio de Educación dio a conocer 50.000 niños que abandonaron el sistema escolar, excluidos del sistema escolar. La deserción escolar, la exclusión escolar es uno de los predictores más relevantes para el involucramiento delictivo, junto con el consumo problemático de droga y alcohol. Claro. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Tenemos 1.200.000
en ausentismo grave, crónico, que puede significar o derivar en exclusión educativa, y eso es una papa volente. En la medida que nosotros no generamos mecanismos para la retención escolar, espacios protectores en la escuela, la familia y la comunidad, vamos a tener más niños involucrados en delito y de manera más temprana. Claro. Y eso es el gran déficit que hoy día existe en las políticas públicas. Por eso encuentro grave, lo más grave es este vacío de la nueva ley que no trata a niños que delinquen entre los 13 y los 8 años, porque estos mismos niños que el año pasado hablamos de que había una deserción escolar de 50.000, ¿cuántos son entre 8 y 13 años? Entonces, es la etapa en que tú dices, en que tú puedes salvar al niño. Sí, totalmente. Claro, y después ya es tarde. Entonces, todos esos niños de esa edad, entre 8 y 13 años, son potenciales niños o adolescentes que van a delinquir. Se ha tratado de llevar la discusión en algo muy dicotómico, de que a esos niños no se les debiera intervenir por ningún caso porque es criminalizarlos. No, si la wincha. Si digo, esto se puede hacer, se puede poner oferta, claro. Se puede poner oferta, tiene que estar disponible. Por eso es que tienen que funcionar las oficinas locales. Y, eso y las oficinas locales tienen que tener una agenda temprana de prevención social donde detecten a esos niños y les puedan dar una oferta a sus familias, porque una abuelita, nosotros conocemos abuelitas que han pedido una atención en salud mental para que su nieto no delinca, y le dicen, espérese a los 14 años que delinca porque ahí va a tener más probabilidad de poder acceder a una oferta. Increíble. O sea, este retraso, no cumplimiento de la norma, de no levantar estas oficinas locales, es lo que da el quid del problema. Exactamente, porque mira, nosotros vemos las consecuencias, pero no vemos las causas. Claro. Y aquí la verdadera causa es no tener una agenda temprana de prevención social. Claro. Tenemos la llave abierta. Cuando estamos hablando de 50.000 niños excluidos, es que tenemos la llave abierta. Cuando estamos hablando de 1.200.000 niños que tienen ausentismo crónico y que en el futuro probablemente van a ser excluidos del sistema escolar, tenemos la llave abierta. Entonces, estamos tan concentrados en decir, oye, no estamos completando las listas de espera, porque eso es muy grave, pero no estamos haciendo nada por levantar una agenda temprana de prevención social. El único que ha estado haciendo algo es el intendente Orrego, que se preocupó de levantar un programa de retención escolar. Él lo anticipó y salió en el momento preciso para trabajar con 20 colegios, con 14.000 niños, con la colaboración de distintas fundaciones y organizaciones, dentro de las cuales estábamos nosotros. Perfecto. Entonces, ahí te marca una diferencia, no tiene que ver solamente con la institucionalidad, tiene que ver con los liderazgos y tener esta mentalidad preventiva de llegar antes. Bueno, tenemos que ir a una segunda pausa comercial. Estamos conversando con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, sobre mejor niñez, el exename, etc. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Hola, estamos de vuelta aquí al último bloque, se ha pasado volando, de La Otra Cara, que estamos conversando con Marcelo Sánchez sobre el tema del Sename, del tema Mejor Niñez, cómo se ha implementado la nueva ley y si está funcionando o no está funcionando. Pero antes quiero contarles que Alimentos Cisternas, 70 años de nutrición animal presente en todo Chile. Alimentos Cisternas, ser siempre el mejor. Marcelo, mirando con todo lo que me has dicho, ¿podríamos decir que la nueva normativa, la nueva ley, está muerta? Lo que pasa es que mientras tú no cambies la oferta, mientras no haya una oferta preventiva sólida con evidencia, mientras no tengas dispositivos reparatorios, donde no trabajes con el tema de la salud mental, donde no tengas psiquiatra infanto-juvenil disponible, etcétera, es letra muerta. O sea, hoy día en la práctica tenemos un muy buen proyecto de ley que está implementado, que se está pretendiendo implementar, que es ley, digamos, pero que no tiene, hipotecaste el desarrollo de los proyectos de ley y no te diste cuenta de la gestión que requerías para poder implementarlo adecuadamente. Entonces, eso es muy grave, porque, como te digo, es el efecto de la anestesia de la langosta en la olla. Y eso, perdón, pero es porque en el gobierno
¿Es un tema ideológico? ¿Es un tema de ignorancia? ¿Es un tema de qué? No lo sé. Ya. De verdad yo no me atrevería porque creo de que si nos referimos a los diagnósticos, tenemos todos claro la película. O Mm. sea, hemos tenido problemas en la implementación de los servicios de representación Pero jurídica. no creo que tengamos toda la misma película, porque si no se han preocupado en la prevención, Es porque que, no se es han que, implementado estas oficinas, estas cosas, entonces no tenemos el mismo diagnóstico, po. y es curioso porque, por ejemplo, en la ley de presupuesto se le redujo el presupuesto a la implementación de las oficinas locales. Entonces, a ver, pero ha sido la Corte Suprema la que le ha dicho. Por O eso, sea, no podríamos alegar ignorancia ya. respecto de las brechas que hay. O sea, no hay una voluntad de este gobierno de O querer, no hay capacidad. No hay capacidad, porque esto requiere capacidad, requiere trabajar, requiere diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. Rosario, a hay. ustedes nunca lo han llamado de parte del Nosotros gobierno, hemos tenido una acción más directa, hemos conversado con algunas instancias de gobierno, pero finalmente las cosas pero se no con diluyen. Mejor Niñez, no con el Ministerio de Desarrollo Social. Hemos mantenido diálogo con Mejor Niñez, con Desarrollo Social, pero el diálogo no te sirve a esta altura. Entonces tú tienes que aterrizar las propuestas, tienes que avanzar a una velocidad distinta, porque al final la piedra angular Pero sobre la que se sostiene, ¿qué le responde la autoridad cuando que no usted le están plantea? implementadas las oficinas locales. O sea, sí, Pero eso lo sabemos. es algo tan básico, Sí. pero claro, y cuando hemos pedido que nos muestren los modelos, los programas, qué están pensando siquiera, no hemos tenido respuesta. Y eso es muy delicado porque finalmente el esfuerzo que estamos haciendo nosotros como organizaciones de la sociedad civil responde a un sector, una parte, algo muy Claro. pequeño. Sí, po. Esto se tiene que transformar en política pública, pero lo que yo estoy viendo es que básicamente tienen que dialogar con la sociedad civil, Mm. tienen que ver las experiencias positivas que hay, tienen que ver la evidencia, los resultados, tienen que saber que la prevención no es promoción, la Mm. prevención se hace adecuadamente cuando tú llegas antes, cuando hay factores de riesgo y llegas con factores protectores en los ámbitos de la escuela, la familia, la comunidad. Entonces, se requiere también un trabajo con los municipios. ¿Ah? Claro. Yo creo que Y ahí ustedes como fundaciones privadas que ayudan en la prevención del delito, que trabajan con niños, eh, ¿qué más podrían aportar? o sea, yo creo que aquí hay varios elementos. Fíjate ¿Mm? que el desarrollo del proyecto que estamos teniendo con el gobierno regional de retención escolar, lo estamos haciendo con una corporación que se llama Bien Público, que es una corporación que agrupa distintas fundaciones que ponen su patrimonio en esto y que están dispuestas a pagar por aquello que funciona. Entonces hay unos inversionistas que apoyan a estas fundaciones que ejecutan los programas y si cumplen resultados, ellos le pagan a esos inversionistas. Pero si no cumplen, los inversionistas pierden. ¿Ya? Entonces, se crea un nuevo modelo de financiamiento, paga por aquello que resulta. Claro. Y si el Estado se anima a eso, si el Estado empieza a hacer eficiente el gasto público solo pagando por aquello que resulta, ¿Mm? no solamente elevamos el estándar, garantizamos éticamente resultados, Claro. sino que además logramos que el Estado sea eficiente. Rosario, si es obsceno Pero que eso, tengamos 14.000 millones de dólares todos los años en programas que no funcionan. por eso, usted, me imagino que el gobierno sabe de eso. Por supuesto que Ya, sabe. y que La y DIPRE es la que publicó los 14.000 millones de dólares. no, estoy diciendo de esto de pagar cuando algo funciona. Sí, bueno, se hicieron Lo deben experiencias, encontrar hemos trabajado con capitalista, el... neoliberalista, No fascista. no lo sé. Yo creo de que al contrario, hay muchos países donde esto se ha implementado Pero y ¿y qué países... dicen cuando ustedes le han dicho, oiga, está esto, nosotros lo estamos haciendo se está haciendo a nivel privado, está funcionando? ¿Lo han pensado para que lo hagan Mira, ustedes? yo creo que y pensando lo mejor de las personas, están observando, están tratando de entenderlo y están tratando de ver cómo funciona. Creo que la decisión política que ha tenido el Internet Orrego de avanzar en un proyecto como este es bien audaz. ¿Y por qué él entiende?
Yo creo que porque primero está instalado con esta necesidad de hacer eficiente el gasto público. Acá nadie se mete en un sistema de pago contra resultados si es que tú no tienes conciencia de que hay que hacer eficiente el gasto público. Y yo creo que eso es tremendamente valorable en su gestión. Porque con todas las limitaciones que tienen los gobernadores regionales. Ahora además con los delegados presidenciales. Exactamente, los recursos que tiene y el gobierno regional que confía en eso. Hay que hacerlo muy eficiente. Y lo más importante es mandar esta señal. ¿Pero por qué habrá entendido en hacerlo en educación? Porque el gobernador Orrego tiene muchas cosas que ver. ¿Ya? Bueno, pero es que porque ustedes se han juntado. ¿Por qué entiende el problema? Bueno, con Orrego nosotros tenemos una relación hace muchos años, cuando la Fundación San Carlos de Maipo junto con Peñalolén, de hecho Peñalolén lo crea y nos pide apoyo a nosotros, implementó el sistema de alerta temprana a la deserción escolar. Primer programa preventivo, con evidencia. El gobernador Orrego es una persona que entiende de esta situación. Absolutamente, y entiende lo importante que es ponerle freno a la exclusión escolar. ¿Y sería distinto tener al gobernador Orrego, por ejemplo, de ministro de Desarrollo Social, otro gallo cantaría? Porque entiende. O sea, no lo sé. Porque uno cuando está en el Estado obedece no solamente, piensa que desde un gobierno regional tú tienes cierta autonomía. Lo que yo sé es que el intendente Orrego es una persona que entiende las prioridades que están a la base del desarrollo. O sea, él podría ser un buen implementador de Mejor Niñez y de la nueva ley de justicia juvenil. Probablemente van a haber muchos que sean como él y que tengan esa capacidad, y él, por cierto, que lo ha demostrado, es un buen gestor en este sentido. Por eso, ustedes quedarían tranquilos, por ejemplo, si él el día de mañana fuera una persona como él, u otra del mismo perfil. Lo que pasa es que las personas que tienen que llegar a la administración pública tienen que ser personas con acreditada capacidad. Y el intendente, o el gobernador, perdón, el gobernador Orrego es una persona con formación, con experiencia local, más allá de si uno adhiere o no políticamente a lo que él piensa. Pero tiene los elementos, y así lo ha hecho y así lo ha demostrado, para poder mirar. En este caso, él sabe lo importante que es evitar la exclusión escolar, porque es la puerta de entrada. Él tiene ¿cómo se llama? Un concepto que se llama el indicador manada. Sí. Y la exclusión escolar para él, como indicador manada, dice, acá hay una familia de vulneraciones de derechos que vienen cuando el niño sale del colegio. Y tiene toda la razón. Y la evidencia internacional le da toda la razón. Entonces, quien pueda manejar este sistema tiene que ser una persona que trabaje en base a la evidencia. Claro. No en base a la intuición, no en base a los conceptos ideológicos que lo amparen, sino que en base a la evidencia. Entonces la gente que está trabajando hoy día en el gobierno en este tema no está trabajando de acuerdo a la evidencia. Hay que fortalecer la evidencia, hay que fortalecer la acción que finalmente... ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, este gobierno tenía la intención en algún minuto de bajar la mínima para votar a 16 años? O sea, por un lado... pobrecito, que no sé qué, siempre como victimizando a la gente, pero por otro lado dándoles un deber más a menores. Claro. Entonces, es contradictorio. ¿A ti te parece que un niño a los 16 años está capacitado para votar? O sea, preocupémonos primero de los derechos que hay que respetar hoy día, que estamos en esta situación crítica de la infancia. Mira, yo creo que tarde o temprano efectivamente puede ser una discusión que se puede dar a los 16, a los 17 años, etcétera, pero hoy día es poner el techo antes de las columnas. Hoy día, sin una base sólida de protección a la infancia, de protección a derechos que son fundamentales, el derecho electoral, por así decirlo, pasa a ser superfluo, pasa a ser poco prioritario. Tenemos primero que resolver estas otras urgencias que son urgencias vitales. Y acá no es el huevo o la gallina. O sea, si tú dices, no, es que los niños no votan y por eso que no se logran estas cosas y le damos entonces el voto, claro, corre el riesgo de instrumentalización muy fuerte. Entonces, acá
es diferente. Primero, muestra tu compromiso con la infancia. Primero, que terminen las listas de espera, garantiza el derecho a vivir en familia, garantiza la salud mental, preocúpate que los niños estén en la escuela, crea espacios protectores antes de pensar siquiera en decir, ¿sabes qué? Vamos a darle el derecho a voto. Si el derecho a voto es algo que va a venir como consecuencia de un niño que ha sido educado. Pero aquí en general, a veces los proyectos de ley todos a veces se ponen la carreta ante los bueyes, y eso pasa con muchos proyectos de ley, digamos. Y nada descarta, como te digo, poder avanzar en estas materias, pero primero pongamos las prioridades claras. Perfecto. Ya estamos terminando, se pasa volando esto. ¿Qué te pasa a ti, Marcelo, cuando estás frente a frente con un menor que ha delinquido? En lo más íntimo, en lo personal. Me conmueve porque lo que yo recibo de ellos es decir, ¿sabes qué? Mi vida es desechable. Te conmueve cuando tú ves a alguien que no logra ver más allá, ¿cachai? Que tiene una finitud tan terrible que no hay sombra de trascendencia, o sea, no hay ni siquiera una idea de trascendencia. ¿Qué es lo que ve él? Él ve una vida corta, una vida donde lo material es el único signo que va a quedar de su paso por esta vida. El dejarle una casita a su mamá, el dejarle unos bienes a su hermano, el desarrollarse en esta cuestión delictiva, porque su vida es desechable. Entonces, es esa desesperanza que te golpea, te arrastra de manera tan terrible porque tú la percibes ahí. Cuando creas un vínculo, cuando conversas con ellos, cuando no salen de esa desesperanza, bueno, te viene también a ti la desesperanza, ¿cachai? Y eso es terrible. Entonces, tenemos que cambiar el switch, tenemos que hacerles ver un mundo que es distinto, pero eso se hace con compromiso, se hace con convicción, se hace con pasión, se hace con acompañamiento. Cuando tú simplemente los ves como desechables, ellos ven su vida desechable, y el día de mañana con un fierro en la mano, y tú como víctima también eres una vida desechable. Tenemos que cambiar esa realidad. O sea, el valor de la vida, ha bajado mucho. Y en todos los ámbitos de nuestra cotidianidad, el valor de la vida, una vida que se consume, una vida que se apaga, que no tiene horizonte, que no tiene esperanza. Eso es lo que tenemos que cambiar. Nosotros no podemos tener este nuevo Chile que busca ser digno, que busca ser diferente, sobre los hombros de niños que están muriendo, de niños que se están destruyendo. No podemos construir una nueva sociedad en los hombros de esos niños. A esos niños tenemos que darle fuerza, a esos niños tenemos que sacarlos, tenemos que tener la convicción de que se pueden hacer cambios, pero necesitamos una agenda temprana de prevención social sólida, con compromiso y con decisión política adelante. Claro. Hoy, Marcelo, fuerte, muy fuerte el tema. Bueno, ojalá de la gente que no ha escuchado se animen a hacer familias de acogida, porque siempre se puede sacar a mucha gente adelante. De todas maneras, y aunque no sean familias de acogida, hay modelos de vinculación con los niños que pueden ser positivos a través de la escuela, a través de los centros de formación técnica, dar oportunidades, no desconfiar, crear un espacio de esperanza. Claro. Si lo único que va a hacer cambio es que confiemos y tengamos esperanza que lo podemos hacer. Perfecto. Bueno, hemos llegado al final del programa. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Este es un tema que hay que tomar muy en serio, porque el futuro de Chile. En nuestras manos está en tener un futuro blanco, o un futuro gris, o un futuro negro. Así que ojalá nos vaya bien. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias a todos. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Producción Doris Mora.